Resumen del artículo: El proceso de escritura académica. 4 dificultades de la enseñanza universitaria, de Paula Carlino. En el texto, la autora empieza mencionando que los modelos del proceso redaccional se han ido transformando y enriqueciendo en los últimos 25 años, puesto que inicialmente se centraba más en aspectos cognitivos de la escritura. Ahora, las investigaciones atienden a la situación comunicativa, los dispositivos pedagógicos y la cultura predominante a la hora de escribir. Para llegar a este punto, tuvieron que surgir algunos enfrentamientos e ideas de diversos autores, como Rui Vanik, quien integró procesos mentales, situación retórica y contexto sociopolítico a la escritura, y Mariana Di Stéfano, con su concepción de escritura como proceso, práctica y representación social. Carlino destaca que estos distintos enfoques parten de los problemas surgidos por la enseñanza. Posteriormente, la autora procede a exponer 4 dificultades que la enseñanza debe considerar en el proceso de escritura, basándose en aportes y experiencias propias e investigaciones de otros pares. La primera dificultad es no tener en cuenta al lector. Acá se hace una comparación entre la escritura de universitarios y escritores experimentados, como periodistas, editores y académicos. Los textos universitarios son considerados prosa basada en el autor, dado que solo reflejan la narración del pensamiento de un autor leído, lo cual parece ser más un índice de contenido, puesto que no destacan puntos importantes y no se atiende a la necesidad del lector, y éste tiene que tratar de desenterrar las ideas principales. En cambio, la redacción de escritores experimentados es llamada prosa basada en el lector, porque refleja el propósito de comunicar algo al lector y adecua el lenguaje al contexto de este. La segunda dificultad es desaprovechar la potencialidad epistémica de escribir. Este desaprovechamiento está ligado a la dificultad anterior. Acá mencionan 2 modelos de redacción opuestos. El primero, es decir, el conocimiento, y es cuando el escritor simplemente expresa en el papel lo que hay en su memoria, y el segundo es transformar el conocimiento, cuando el escritor analiza qué quiere lograr con su texto, anticipando las características del lector para adecuar su propósito. Acá se transforma conocimiento en la medida que se modifica lo que se sabe de un tema, acomodándolo a las necesidades de la audiencia. Esto está muy marcado en escritores experimentados. La mayoría de universitarios no se arriesgan a transformar su conocimiento porque solo se centran en su punto de vista, ignorando las perspectivas del lector y olvidando cuestionarse y dar consistencia a su pensamiento. La tercera dificultad es revisar solo la superficie del texto. Esta dificultad también es muy frecuente en la escritura universitaria, puesto que cuando los estudiantes revisan su texto, solo se concentran en corregir errores superficiales, como modificación de palabras o frases, y no en la profundidad del escrito, pues pareciera que se enamorarán de esta versión y no quieren transformarla, pensando un tema que desarrolle más su pensamiento. Esto se debe a la visión de la escritura como instrumento de traducción y comunicación del pensamiento, y no como un proceso de transformación de ideas. Lo anterior no pasa en escritores experimentados, porque ellos en la revisión buscan encontrar significados y confrontar lo escrito con lo que espera la audiencia. La cuarta y última dificultad es postergar el momento de empezar a escribir. Según un estudio etnográfico de Bloom, cuando los estudiantes se enfrentan a un escrito importante, ya sea una monografía o síntesis crítica, la mayoría de veces recopilan la bibliografía y la leen cuando ya casi deben presentar el trabajo, y no aprovechan desde temprano para que surjan buenas ideas para el tratamiento del texto. Por ende, no les queda tiempo para repensar su escrito. Por eso es que muchas veces se vuelven dependientes del punto de vista de los autores y caen en la prosa basada en el autor antes mencionada. Esta postergación en muchas ocasiones se da por el miedo de enfrentarse a una página en blanco y la inseguridad de no cumplir con las expectativas del lector. Estas tendencias tienen en común que los alumnos no suelen escribir con conciencia del lector, revisar profundamente lo escrito para modificar el saber inicial y darse tiempo para armar y desarmar textos sin pensamientos. Otra similitud entre estas tendencias es que sus orígenes se pueden situar en la condición de aprendiz del estudiante, pues hasta ahora se están adentrando en una cultura desconocida, y a pesar de que sus escritos solo manifiestan el decir del conocimiento, tal vez es porque hasta ahora están empezando a transformar el suyo. Los estudiantes necesitan de un segundo tiempo para empezar a elaborar el texto aparentemente terminado. Finalmente, la autora destaca el aporte de una investigación que plantea que los docentes deben repensar los tiempos que dan para escribir, las herramientas que facilitan y las condiciones que crean para ayudar a la reescritura de sus alumnos. Relacionando las 4 dificultades expuestas en el artículo de Carlino con mi proceso de escritura, me he dado cuenta que tiendo a caer en algunas de las tendencias mencionadas. En primer lugar, muchas veces no adecuo mi lenguaje al posible contexto de mis lectores, puesto que tiendo mucho a buscar palabras como muy técnicas o muy formales tratando de enriquecer el texto,
Lo que hago muchas veces es caer en la redundancia, lo que genera que el texto sea algo difícil de digerir y comprender. Por otro lado, cabe destacar que en cuanto a las ideas principales y a las ideas propias, yo siempre trato como de hacer mostrar mi voz en los textos. Sin embargo, al final siempre como que esto se debilita y termino transcribiendo las ideas literales de los autores. En segundo lugar, siempre he sentido algo de pánico a la hora de transformar conocimiento en un texto, puesto que siento que no tengo la suficiente capacidad epistémica para tratar un tema, y también a veces siento que no tengo el tiempo suficiente para o bibliografías que enriquezcan mi saber. Por ende, muchas veces lo que hago es citar constantemente al autor. En tercer lugar, a la hora de hacer revisión de mis textos, trato de analizar y enfocarme en aspectos profundos. Sin embargo, termino dando mucha importancia a características como conectores del discurso, palabras, oraciones y signos de puntuación. También, a la hora de escoger un tema, me encapricho siempre con uno y no pienso como en la posibilidad de pensar en otros que sean más pertinentes para abordar mi tema. Por último, a diferencia de la última tendencia mencionada, que es postergar la hora de escribir, a mí no me gusta dejar las cosas para lo último cuando me enfrento a un texto o escrito importante. Al contrario, desde el principio voy revisando la información y la bibliografía que necesito y voy empezando mi ejercicio de escritura. Pero sucede que muchas veces me enfrento a otras responsabilidades o trabajos y me veo obligada a pausar mi proceso de escritura. Cuando lo retomo, me encuentro con que ya he perdido el hilo de lo que estaba escribiendo y muchas veces eso me lleva a caer en la incoherencia y en la inconsistencia en los textos. Muchísimas gracias.